Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16. Estamos hablando de la conversión del carcelero que va desde los versículos 25 hasta el 34. Principalmente hoy nos queremos concentrar en el versículo 27. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Bueno, aquí entonces tenemos el caracú, pero primero tenemos que recordar todo lo que estábamos ya reflexionando. El tema principal siempre será la conversión del carcelero. Esta primera parte simplemente nos está denotando, mostrando, nos está entonces presentando un panorama de la situación. Recordemos que desde el versículo 25, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, recuerdan lo mismo, o continuáis, no tener miedo a la muerte, ¿verdad? Significa esa seguridad, esa paz. Vea la famosa agua puñan de Yahweh Cohen. Porque cuando uno tiene el agua, queridos amigos, quiere decir que está en la paz de Dios, en la paz del Señor. Algunas veces pero viste el famoso que está en la paz y en la serenidad, cuando se da cuenta que algo hizo mal, vuelve a recapacitar. Oye, esa cuá. Pero normalmente el que es un tránfuga ya es el oye, bueno, máquina y nada, ya pones en botado de jangua, peyandera pisar, ñande pocanes jangua, ñande monda jangua, etcétera, etcétera. Hoy en día, lastimosamente, ¿verdad? Esto se está agravando mucho entre nosotros. Yo sé que la causa principal muchas veces de toda esa pobreza y de todo ese vandalismo que viene después es consecuencia de otros elementos muy importantes que nosotros algunas veces porque los verdaderos tránsfugas, los verdaderos ladrones, entonces son los que te están haciendo, pero en cantidades impresionantes, ¿verdad? Desviando fondos del Estado, desviando fondos del pueblo, de la gente, de lo que tiene que ser para que el pueblo, para que la gente
esté bien, ¿verdad? Con las riquezas propias de una nación. Y claro, cuando desviamos los fondos, cuando nosotros nos apoderamos de una manera, pero así egoísta, ciertamente que vamos haciendo, yehaisha, ¿verdad? Así en los términos que siempre escuchamos, los bolsones, los bolsones de pobreza. Piensen como mujeres, estos son los famosos asentamientos. Y estos son los famosos lugares, ¿verdad? Donde la gente, ojonte, oye, muy Pepe, y claro, cuando uno está en una situación precaria, hace que siempre en ese hacinamiento también nosotros nos encontremos con situaciones bastante más complicadas en el aspecto de la organización de un grupo, la organización de una sociedad, la organización de una comunidad. Upear ese yo que cuera ñandeña maña ponana, ya ponana, ñaña sincerana, peñante ya no debe. Bueno, pero a pesar de todo esto, justamente, cuando nos dice cerca de medianoche, pues esta mañana ya reflexionar, quiere decir que cuando estamos, parece, sumidos en la noche, en la oscuridad, cuando parece que estamos ahí cerca de una debacle, porque él ahí pone páginas, sin embargo, Pablo y Silas en este sentido siguen alabando a Dios, siguen dando gracias a Dios, siguen esforzándose de acuerdo a la gracia del Señor. Y ellos, dice, cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Este también es otro elemento importante. Peña hendúa lleva peñan de yarañe. Volvemos enseguida con más de yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en esta primera semana del tiempo de Adviento. Vaya para Peñan de Yara, lleva a Tonjina, y ahora es sobre todo para prepararnos a lo esencial y lo fundamental. El nacimiento de Jesús que se dará para nosotros en este 25 de diciembre. Upea con y hoy el nacimiento donde lleva con asema de cue o una de una vez para siempre. Pero sin embargo, hoy, en los ciclos que se repiten año a año, nos está llamando a un verdadero nacimiento. Upeago y se ñandeco anga, de yarara pere. Por eso nos está llamando, vengan, dice, subamos al monte del Señor. Y hoy a través del profeta Isaías, capítulo 11, 1:10, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud, a los desamparados. Queridos amigos, y así continúa esta profecía tan hermosa de Isaías. Pero si se dan cuenta, esta profecía es la que todos nosotros deseamos para nuestra vida. En primer lugar, el Espíritu del Señor que se posará sobre nosotros. Upeago dice Cato este yahuerecota peñantillara petumaranga tu peñandereco bebe. Baela yahuerecota. Se posará el Espíritu del Señor, que es espíritu de prudencia. Primera cosa. Ñecote formal lleva peñandereco la prudencia. Y ella puede poner malas cosas. Se posará sobre nosotros el espíritu de sabiduría. Upeago jinape aranduca atiña es decir, discernir, saber, ya y guape y ponajape y bahía. Espíritu de consejo y valentía.
upeai, ñecote informal porque upebeko ñande ñañe un baiteta ñambo hasata peñande pobe ñande la pichape el consejo, papá, mamá, hijos, profesores, alumnos, todos, con valentía y el espíritu de la ciencia y del temor del Señor. Upeago y Seina Pelle y Cuave ñande yaramaba, pero sobre todo el gran respeto, ¿verdad? Porque ya esa vea, se aclara la idea y nosotros podemos comprender y saber que somos hijos de Dios. Peñande yarome en baiteñande y gatos amuese ñande yaicopona, para que en nuestra comunidad exista esa alegría de su presencia entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado.
tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Oggi, prima domenica De nuevo, el Papa Francisco nos salió de Casa Santa Marta para rezar el Ángelus Dominical. El Vaticano señaló que aunque su salud estaba mejorando, para evitar cambios de temperatura demasiado bruscos, decidió no asomarse a la plaza. Como en el domingo anterior, Francisco saludó a los fieles solo al inicio y al final. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche oggi io non potrò leggere tutto. Sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Braida a leggere la catechesi. A través de su colaborador, el Papa expresó su pena porque la tregua en Gaza haya finalizado. Pidió que se libere a los rehenes que quedan, que se deje pasar la ayuda humanitaria y que se llegue a la paz. Al terminar, el Papa saludó a los fieles como suele hacerlo, pidiendo que recen por él y deseando un buen domingo. Los fieles desde la plaza aplaudieron con energía para intentar demostrar su afecto al pontífice. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles. Estamos subrayando principalmente el versículo 27. El carcelero se despertó sobresaltado. Al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. En este curso bíblico del día de hoy podamos darle el sentido. ¿Qué es lo que este versículo 27 nos está queriendo enseñar? Desde el versículo 25 decíamos, estamos sumidos en la oscuridad, en la dificultad, normalmente, ya a la depre. Pero sin embargo aquí Pablo y Silas nos muestra una actitud diferente. Porque tienen ese agua, decíamos. Pero el problema son los otros entonces, que no están aceptando este camino y esta fuerza de un Dios que actúa a través de ellos. Porque, y por eso tenemos el agua. Esa es la conciencia. La conciencia tranquila, queridos amigos, nos ayuda, ¿verdad?, a vivir en esa serenidad y en esa paz. De pronto viene lo segundo. Dice, la tierra
comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Aquí hay otros elementos, queridos amigos, que vienen como consecuencia de esta primera partecita del versículo 25, ¿verdad? Pepe agua pimo oyan de la lleva y nos lleva a estar abiertos. Pero estar abiertos ¿en qué sentido? A escuchar la palabra de Dios. Los otros escuchaban y lleva. Jaupear es entonces cuando auma las consecuencias. Podemos nombrarlo de esta manera, el versículo 16. El de repente, el de pronto. Significa que el accionar de Dios nos hace esperar mucho, queridos amigos, queridos hermanos, en la medida en que nosotros también somos perseverantes en este caminar. Y entonces aparece en el momento menos pensado, ¿verdad? Va cambiando. Una de las cosas que en otra oportunidad nosotros hablábamos allá, es como cuando uno está en la oscuridad, ¿verdad? Y comienza a amanecer. Es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cómo se produce el cambio de la oscuridad a la luz de una manera muy gradual y de una manera que indica yoko. Esa oscuridad, quiera o no quiera, desaparece cuando aparece el sol, quiera o no quiera. Entonces, esto es algo lindo. No es que apareció el sol y después, bueno, ahora de tajama ahí va desapareciendo la oscuridad, sino que en la medida misma en que nosotros, así como hace Pablo y Silas, oran, cantan, hace que nuestra propia vida entonces gradualmente hace que esa medianoche, como decíamos, o esa oscuridad de nuestra vida en la que nosotros podemos encontrarnos, pueda ir cambiando. Apea ñandella y potá lleva. Peñan de yara tome eñan de peña y cote para que exista un verdadero cambio en nuestra propia existencia. Pero esa pues es la presencia de Dios. Queridos amigos, no esperemos más, como algunas veces pensamos, una acción milagrera, milagrosa, una acción como que se tiene que dar de una manera repentina, simplemente, ¡pum!, o apareciendo bebé lleva. Como si te aparece un ángel, te aparece la fuerza, un espíritu. Algunos siguen esperando, ahí mirando a ver si le va a aparecer un ángel y le va a decir lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. No. Dios, queridos hermanos, está actuando en el segundo de tu vida, en la milésima del segundo de tu vida. Entonces está haciendo ese cambio de la oscuridad, va pasando a la luz. La luz, el sol, en la medida en que va entrando en tu vida, va haciendo disipar o mocañi o mondó, do pitaya lleva la juma, la ibaía, la ipitunguean de catuya, entonces o pita la ñandillara oñe por uno hoy que veñan de bebé. Esto me parece que es maravilloso, ¿verdad? Aquí cuando el autor sagrado nos está enseñando y nos está diciendo, ¿verdad? Porque ese de pronto hace que toda nuestra vida comience ahora a conmoverse, a temblar. Y miren que te utiliza aquí esto que es de hacerlo grande, y justamente es la palabra tan violentamente. Esto es lo que violenta nuestra forma de pensar y esto es lo que violenta nuestra forma también de actuar, queridos amigos. La presencia de la luz, la presencia del sol, la presencia de Cristo en nuestra vida. Esa es la verdadera violencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se dice solamente los violentos son los que llegarán a conquistar el reino de Dios? Va diciendo, vea, que lleva la medida en que nosotros hacemos una violencia contra todo aquello que es negativo en nuestra propia vida, de ahí contra los demás, sino que es esa luz de Cristo que te va iluminando, o me saca vende acá, o me saca lleva vender a pe, andego angayere, bueno, allá pota pe y pona mía. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo.
pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos los versículos que van de 25 al 34. Y hoy especialmente subrayando el versículo 27, el carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros habían escapado. Esta es consecuencia entonces de lo que estábamos hablando hasta ahora. Una tierra que tiembla, se conmueve, los cimientos de la cárcel, ¿verdad? Se conmovieron los cimientos. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. En la medida en que Dios actúa en nuestra vida, entonces toda cadena se suelta,
En la medida en que Dios actúa en nuestra vida, todas las puertas también, queridos amigos, se abren. Abrir las puertas al Redentor, ella de San Juan Pablo II. Abran las puertas al Redentor. Abran su corazón a Cristo. Abran su corazón a Dios. Y esto nos enseña a cada uno de nosotros, ¿verdad, queridos amigos? Que tenemos que estar atentos para recibir esta gracia del Señor. Y hoy nos centramos de esta manera como una consecuencia del carcelero. Miren lo que sucede, porque el carcelero se despertó sobresaltado. Primero, luego, porque una gran responsabilidad. Él se siente responsable. Y esto ya es lindo. Porque aquí entonces el autor sagrado, el agiógrafo, nos está diciendo, aquí, cuando se te presenta y se te dice que el carcelero se despierta sobresaltado, quiere decir que hay entonces una buena predisposición en cumplir bien su misión también. De los prisioneros, o la relación de los prisioneros con el carcelero. Pero sin embargo, al ver las puertas de la prisión, desenvainó su espada. Desenvainó la espada. Aquí entonces el carcelero lo que está queriendo hacer es, ante un error o una equivocación o algo inesperado, entonces él debía pagar con la propia vida, con la intención de matarse incluso, ¿entienden? O lo que sea, sino que él mismo se quiere autoeliminar. A veces también a nosotros nos pasa eso, pero pasa por la cabecita nomás, ¿verdad? Ese deseo de autoeliminación parece. Parece que ya no sirvo más, parece que se ya me imagina, parece que se ya puedo ir mala yapona. Y sin embargo no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está esa gracia de esa experiencia y de esa riqueza que se va acumulando y que se va ofreciendo a los demás. Trayendo a los enemigos, sobre todo, toda esa gracia, siendo enemigo, siendo prisionero. Pablo entonces está ofreciendo y le está diciendo, miren que Dios es el que nos libera, miren que es Dios el que se nos ofrece. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal. Estamos entonces aquí juntos. Estamos aquí juntos. No tengan miedo, a pesar de que estamos en esta situación. No le hagas ningún mal, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, dice Pablo. No te hagas ningún mal, porque se quiere autoeliminar, ¿verdad? No te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Esta expresión también, queridos amigos, es maravillosa, ¿verdad? El hecho de estamos todos aquí. Donde estamos todos aquí. Que nosotros tenemos que confiar en esta gracia de Dios. Que nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad?, al servicio de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos protege siempre. Hamba ella ñandei catula ñanduja ya esape ñandi yara iba ekui ñandeo y jala ñande ñandendie. Solamente ya es cuando nosotros vemos esta misma realidad a través de nuestros hermanos. Peñande yo que fuera guataje na ñandendía llevado peados ahí a oigo eso. Anille ese espérate. Ñande ya go inendía y nanille voy a pedir. Y por eso les dice entonces, cuando quiere quitarse la vida, creyendo que los prisioneros se habían preparado, ¿verdad? No te hagas ningún mal, y eso es lo que vamos a ver después posteriormente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque.
Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 24 del Compendio del Catecismo de la Iglesia. Pregunta así: ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Y responde: la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza en la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por esto, la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues, en cita de San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Es una cita, como veis, con la que concluye este punto 24, muy fuerte. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Hay citas muy similares, ¿no?,
de los santos que han tenido una relación profunda con Jesucristo y valoran a la Sagrada Escritura como un elemento determinante de esa relación tan profunda que tienen con Jesucristo. Por ejemplo, San Agustín dice que el Evangelio es la boca de Jesucristo. Qué hermosa expresión, ¿eh? El Evangelio es la boca de Jesucristo. También hay otra frase de San Francisco de Asís que dice: leer la Escritura es pedir consejo a Jesucristo. ¿Te imaginas? Cojo la Escritura y voy a pedir, antes de leerla, voy a pedirle consejo a Jesucristo. Esta Escritura es la boca de Jesucristo, desde ella, ¿no? me va a hablar. San Francisco de Asís hablaba de la importancia de acoger el Evangelio sin glosa. Hay que entender esa expresión, ¿no? De sin glosa, porque no es verdad que la Sagrada Escritura tenga que ser leída en un sentido literalista, fundamentalista, ¿no? Por ejemplo, si un día vemos en el Evangelio que dice ese pasaje: y si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo, o si tu mano te hace caer, córtatela. Obviamente no tenemos que interpretar ese texto evangélico en un sentido literal fundamentalista, ¿no? Pero cuando San Francisco de Asís dice que hay que leerla sin glosa, no se está refiriendo a eso tan obvio, ¿no? Tan obvio. Dice que a veces nosotros hacemos unas explicaciones de la Sagrada Escritura que podemos desvirtuarla, podemos desvirtuar su fuerza, podemos desvirtuar su llamada a la conversión. Por eso él dice: yo quiero acoger la Sagrada Escritura sin glosa, sin que el comentario de los hombres me la desvirtúe. Y sin embargo es cierto que estamos llamados a que en la predicación de la Iglesia, nosotros estemos acercando, ¿no? Acercando la palabra de Dios a los demás. La predicación de los sacerdotes está fundamentalmente, debe de estar fundamentalmente, ¿no?, apoyada en la Sagrada Escritura, y tiene que acercar esa Sagrada Escritura a nuestra vida. Si algo tiene que hacer la palabra de la Iglesia en la predicación, es encarnar la Sagrada Escritura a nuestras circunstancias, a nuestra vida, ¿no? Y si un teólogo también reflexiona sobre Dios y sobre la pregunta que el hombre tiene sobre Dios, lo hace tiene como su fuente la propia Sagrada Escritura. Sería un error que la teología no partiese de la Sagrada Escritura. Así como la filosofía parte de las preguntas del hombre, sin embargo la teología parte de las respuestas de Dios. ¿La teología de dónde parte? La filosofía claramente, ¿no? De las grandes inquietudes del hombre, pero la teología parte de las respuestas que Dios da a estas preguntas del hombre. Y eso es la teología, que tiene que ser sierva, no dueña, sino sierva de esa palabra de Dios, ¿no?, sobre la cual reflexiona, y que finalmente es la Iglesia la que predica al mundo. Pues bien, la Sagrada Escritura es la vida de Cristo. Recibir la Sagrada Escritura es entrar en comunión con Jesucristo. Este punto 24 que estamos comentando refiere un salmo, el Salmo 119, que en su versículo 105 dice una expresión maravillosa: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es decir, que vivir la Sagrada Escritura es ver la realidad con los ojos de Cristo. Es aprender a caminar en la vida discerniendo desde la luz de la revelación. Caminar según el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Dios no permite, no nos ha dejado, no ha permitido que caminemos en la oscuridad, sino que nos va dando la luz para que nuestros pasos, ¿no?, estén bien encaminados. Por lo tanto, es luz en nuestro sendero, es manantial, es alimento, nos alimentamos de la palabra de Dios. Acordaros de ese pasaje evangélico en el que Jesús dice:
mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros, siguiendo a Jesucristo, tomándole como referencia, podemos decir, mi alimento es la Sagrada Escritura, mi alimento de ella, en la cual aprendo a hacer la voluntad del Padre. Si Jesucristo tenía una unión directa con el Padre, obviamente Jesucristo no necesitaba de la Escritura para estar plenamente unido con el Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pero nosotros tenemos a la Escritura como mediación para poder decir, mi alimento está en la Sagrada Escritura, en la cual el Señor Jesús, con la luz del Espíritu Santo, me enseña a hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Por ello, desconocer, como dice San Jerónimo, desconocer a la Escritura es desconocer a Jesucristo, y damos gracias a Dios, ¿no? Porque Jesús es el revelador del Padre y nos ha entregado la Sagrada Escritura, y en ella recibimos un beso con el que Dios muestra su amor al mundo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16, estamos con este versículo 27, y aquí veíamos este miedo, ¿verdad? Ese sería el miedo de no saber en la situación en que nos encontramos, ¿verdad? Que no somos dueños de nosotros mismos. Dica tú y entonces Ñande lleva en Canamaña y prendes ese. Ustedes tienen que estar bien seguros de ustedes mismos. Entonces el hecho de que el carcelero se iba aquí a matar, en este versículo, iba a hacer esto por una buena razón simplemente. ¿Por qué? Y nosotros sabemos que las leyes romanas, los guardias que permiten escapar a los prisioneros, recibían la pena de los mismos prisioneros. O sea, se han responsabilizado y vez de cobre. Yo estoy cuidando, y eso que él es, soy yo en este momento. Si ese se escapa, recae sobre mí. Entonces recibían la pena de los mismos prisioneros que recibían la pena de estos que se habían escapado. ¿Cuál es tu pena? Pena de muerte. Entonces se te escapó y bueno, entonces derema notas ese. Y así, respectivamente. Entonces la carcelero ya tendría, diga tú, y la pesa. Sabiendo Pablo muy bien, porque Pablo es un hombre correcto, es un hombre que se dispuso a una evangelización seria y a una evangelización, como decimos nosotros, casa por casa. Pégalo a Pablo. Ojo entero de te Omo que entero de te homo un beuyo que era mava peñan de yara amba esa bañan de jay wana ya sana sueña punuña guasa ya pu ya vea pues. Y entonces él sabía muy bien también cuál era esta regla de los romanos. Pablo proclamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él le aseguró al carcelero que ninguno le había entonces escapado, que ninguno había escapado. Queridos amigos, aquí entonces Pablo llegó me ayude. Porque él dice que en un momento ya quiere quitarse la vida, sobresaltado al ver que las puertas estaban abiertas de la prisión. Desenvainó su espada con la intención de matarse. Pienso que aquí está el caracú, queridos amigos, porque muy veces pico ñandea ahí, atecu da ya esa ponaya hina,
¿Y qué es lo que procuramos hacer tantas veces? La famosa, entre comillas, autoeliminación. Hoy ya se caen, anda, ya se sapora, ya anda esa canguilla que estaba allá, no peando y como hay, peacendiga como hay allá, sí, de cierta manera, y con te ven a otras cosas, peando y ¿entiendes? Y entonces esto hace que nosotros mismos también, queridos amigos, no podamos hacer un camino serio, un camino de bien, un camino que nos ayude, ¿verdad?, a crecer, lastimosamente. Y entonces, aquí, cuando Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí, él le estaba asegurando, ¿verdad?, y le estaba diciendo, tranquilo, tranquilo, ave obrero in vaina. Hubiera sido muy fácil, ¿verdad?, también para Pablo en ese momento, por lo menos, escapar pensando que Dios había provisto otra escapada milagrosa de la cárcel. Tranquilamente podría haber dicho eso. Entonces ella debe posibilidad de que escapar con ave, porque no hay. Había provisto otra escapada, pero a los demás era más importante que su propia libertad y comodidad. Las vidas de los demás eran mucho más importantes que su propia libertad y comodidad. Entonces eso Pablo y Silas aquí nos están demostrando, ¿verdad? Entonces la vida, querido amigo, es importante. Esto es secundario al final de cuentas. Ya es allí. Esta es una intervención de Dios, que evidentemente es una intervención de Dios, ¿verdad? Y ahí mismo se podrían haber levantado y se hubiesen escapado, ¿verdad? Incluso liberar a todos los otros rehenes, a todos los otros presos, a todos los otros prisioneros. Sin embargo, aquí no sucede esto, queridos amigos. ¿Y por qué eso? Y porque cuando Pablo y Silas le están diciendo, no te mates, no entres en esa depresión, es porque aquí hay una honestidad de vida y aquí hay sobre todo un poner las cartas sobre la mesa. Y ahí vamos a poder enderezar también nuestros caminos. Ya es huella, en el aspecto religioso, tiene que ser ese aspecto de vivencia donde experimentamos y sabemos quién es Dios. Da ahí la fórmula, mente. Da ahí la llevarosa pucainte lleva. Algún versículo, porque dice la Biblia, etc. No. Aquí lo importante es comprender, saber, entender, y desde ahí vienen entonces hechos concretos. Los milagros se producen, pero lo producimos nosotros con la gracia de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.